Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Problema Desproblemado. En este video realizaremos el ejercicio 89 del capítulo 10 del álgebra de Baldor, donde nos hablan del caso 1 de factorización, es decir, cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común. Por ejemplo, el binomio ax más bx. Es un binomio porque tiene dos términos. El primer término sería ax y el segundo término bx. Recordemos que los términos van separados por los signos más o menos. Observando nuestro binomio, podemos darnos cuenta que el factor común o lo que tienen en común sería la letra x. Entonces sacamos la letra x, ¿factor de quién? Entonces, para completar la expresión, colocamos lo que nos hace falta después de haber sacado la x. Entonces, de nuestro primer término, al sacar la x, ¿quién nos queda? Nos queda a más. Y de nuestro segundo término, al sacar la x, nos queda b. Y listo. De esta manera hemos hecho la descomposición en dos factores, es decir, que x es factor común de a más b. Si queremos hacer la comprobación, entonces el factor común debe multiplicar a los dos términos y nos quedaría de la siguiente manera. X por a, no vamos a escribir xa porque recuerden que debe ir organizado según el abecedario, es decir, que primero va la a y luego va la x, más x por b, entonces no colocamos xb, sino bx. Y nos podemos dar cuenta que volvimos a nuestra expresión original, es decir, que nuestro factor común está bien. Por otro lado tenemos el siguiente ejemplo, ax más by. Ax es el primer término y by es el segundo término. Para este caso, si nos damos cuenta, no tenemos nada en común en la parte literal, es decir, que no podemos aplicar el factor común en nuestro binomio. Después de esta pequeña explicación pasaremos a realizar los ejercicios. Para este video realizaré todos los números impares y ustedes harán de tarea los números pares. Primer punto, a al cuadrado más ab. Tenemos un binomio porque hay dos términos. El primer término es a al cuadrado y el segundo término ab. Y en los dos términos podemos observar que se repite la letra a. Cabe resaltar que cuando las letras no llevan ningún exponente significa que van elevadas al número 1. Y para sacar el factor común siempre vamos a tomar la base de menor exponente. En este caso, a al cuadrado y a la 1, la que tiene menor exponente sería a la 1, pero no vamos a colocar el 1 porque no es necesario. Entonces, a es factor común ¿de quién? Como en el primer término tenemos a al cuadrado y ya sacamos factor común a, nos quedaría una a. Más, y del segundo término teníamos ab, pero ya sacamos a, entonces nos quedaría faltando en la expresión la letra b. Y de esta manera quedaría la descomposición en factores. Punto 3. X al cuadrado más x. También tenemos un binomio, nuestro primer término es x al cuadrado y nuestro segundo término es x. En este caso, el factor común sería la letra x. Recordemos que cuando no lleva exponente significa que va elevado al número 1. Quinto punto, x al cubo menos 4x a la 4. Para este caso tenemos un binomio, el primer término es x al cubo y el segundo término menos 4x a la 4. En nuestro segundo término tenemos un coeficiente numérico de menos 4 y para nuestro primer término el coeficiente numérico, aunque no se lo coloque, va el 1. Entre los coeficientes no hay ningún factor común, pero en las partes literales sí tenemos factor común. ¿Por qué? Porque tenemos x y x. Recordemos que debemos colocar la de menor exponente. En este caso la de menor exponente sería x al cubo. Factor de, si en el primer término sacamos x al cubo, ¿quién nos queda? Nos queda 1 menos, ahora pasa al 4 y en el segundo término teníamos x a la 4, pero sacamos x a la 3. ¿Cuántas x nos quedan? Nos quedan una x. Podemos hacer la comprobación. X al cubo por 1 nos daría x al cubo menos 1 por 4, 4. Y x a la 3 por x nos daría x a la 4. Séptimo punto. AB menos BC. Tenemos un binomio, nuestro primer término AB y nuestro segundo término menos BC.
Para este caso tenemos el factor común b, ya que se repite en ambos términos. Entonces lo colocamos b, factor común d. En el primer término, como ya sacamos b, nos queda a menos. Y del segundo término, como ya sacamos b, nos queda c. Noveno punto. 2a al cuadrado x más 6ax al cuadrado. Tenemos un binomio, nuestro primer término, 2a al cuadrado x, y nuestro segundo término, 6ax al cuadrado. Para este caso, tenemos dos coeficientes, que son el 2 y el 6. Debemos sacarle el máximo común divisor para obtener nuestro factor común. Entonces empezamos. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Tercera no tiene mitad, pero sí tiene tercera. Entonces el 1 baja y tercera de 3 es 1. Recordemos que para hacer esta descomposición debe ser en factores primos. Y para ver cuál es nuestro máximo común divisor, debemos ver cuál es el número que pudo dividir a los dos. En este caso sería el número 2, porque la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. El 3 no es máximo común divisor porque el 3 solamente divide al 3. Entonces ya tenemos que el 2 es el máximo común divisor y lo colocamos como factor común, el 2. En las letras, en la parte literal, tenemos que la A se repite en ambos términos y la X también se repite en ambos términos. Contemos que la X va elevado a la 1 y la A va elevado a la 1. Ahora, de la letra A colocamos la de menor exponente, sería a a la 1 o A. Y de la letra X colocamos la de menor exponente. Tenemos x al cuadrado y tenemos x a la 1. La de menor exponente sería x. ¿Factor de quién? Como el factor común es 2ax, ya sacamos la a, ¿cierto? Y sacamos una a. Como tenemos a al cuadrado, nos queda a. Y teníamos una x y la sacamos, es decir, que solamente nos quedaría para completar la expresión la letra a. Más el 2, ¿por quién multiplico para que me dé 6? En este caso sería 3. 2 por 3 es 6. A ya la sacamos como factor común y x al cuadrado, y como sacamos una x, nos quedaría una x. ¿Podemos hacer la comprobación? Entonces, 2 por 1, 2. A por a al cuadrado, x. Más 2 por 3, 6. A, x por x, x al cuadrado. Estaría muy bien. Punto 11. 9a al cubo, x al cuadrado, menos 18a, x al cubo. Tenemos un binomio, nuestro primer término, 9a al cubo, x al cuadrado, y nuestro segundo término, menos 18a, x al cubo. Lo primero que vamos a hacer es hallar el máximo común divisor entre nuestros coeficientes, es decir, entre 9 y 18. Entonces, podemos empezar con mitad. 9 tiene mitad, no tiene mitad, baja el 9. 18 tiene mitad, que es 9. Como el 9 no tiene mitad, pasamos a sacar tercera. Tercera de 9 es 3 y tercera de 9 es 3. El 3 no tiene mitad, pero sí tiene tercera. 3 entre 3 es 1 y 3 entre 3 es 1. Ahora vamos a escoger los números que dividieron a los dos números a la vez. El 2 solamente dividió al 18, pero no dividió al 9, es decir, que no se lo escoge. El 3 dividió al 9 y dividió al 9. Y el 3 también dividió al 3 y dividió al 3. Es decir, que el máximo común divisor es 3 por 3, 9. Sería nuestro máximo común divisor. Y este sería nuestro factor común en la parte numérica. Ahora pasamos a la parte literal. Tenemos A y tenemos A y tenemos X y tenemos X. Recordemos que cuando nos lleva exponente significa que va elevado a la 1. De las dos A, escogemos la base de menor exponente. De A al cubo y A a la 1, la de menor exponente sería A elevado a la 1, pero no es necesario colocar el 1. Y de X al cuadrado y X al cubo, la de menor exponente es X al cuadrado. Factor común de... En nuestro primer término tenemos 9a al cubo x al cuadrado. Como ya sacamos factor común 9, no lo colocamos. Tenemos a al cubo y sacamos una a, me queda a al cuadrado.
Y tenemos x al cuadrado, pero como sacamos x al cuadrado, ya no lo colocamos. Menos un número multiplicado por 9 que me dé 18. En este caso sería el 2. Y tenemos a, pero ya la sacamos como factor común, es decir, que no la colocamos. Y en la x al cubo sacamos como factor común x al cuadrado, es decir, que nos faltaría una x. Y hacemos la comprobación. 9 por 1 es 9, a por a al cuadrado es a al cubo y x al cuadrado. Menos 9 por 2, 18a y x al cuadrado por x, x al cubo. Punto 13. 35m al cuadrado n al cubo menos 70m al cubo. Tenemos un binomio, nuestro primer término, 35m al cuadrado n al cubo, menos el segundo término que son 70m al cubo. Debemos sacar primero el máximo común divisor entre 35 y 70. Recordemos hacer la descomposición en factores primos. Comenzamos con mitad. Mitad de 35 no tiene, porque es un número impar, entonces baja normal. Y mitad de 70 es 35. 35 como no tiene mitad, pasamos a sacar tercera. 35 como no tiene tercera, pasamos a sacar quinta. Quinta de 35 es 7, porque 7 por 5 es 35. Y quinta de 35 es 7. 7 no tiene mitad, ni tiene tercera, ni tiene quinta, pero tiene séptima. Séptima de 7 es 1 y séptima de 7 es 1. Ahora identificamos cuáles de estos números dividieron a los dos números a la vez. Es decir, el 2 dividió al 70, pero no dividió al 35. Es decir, que no es un divisor. El 5 sí dividió al 35 y dividió al 35 a la vez. Es decir, que sí es un divisor. Y el 7 también dividió al 7 y dividió al 7 a la misma vez. Es decir, que también es un divisor. Ahora, para tener nuestro máximo en común divisor, debemos multiplicar 7 por 5. Que sería 35. Es decir, que el máximo común divisor de 35 y 70 es 35. Que vendría siendo nuestro factor común en la parte numérica o en los coeficientes. Vamos ahora sí a la parte literal. Tenemos en común la m y tenemos en común la m. La n no tendría factor común porque está en nuestro primer término, pero no está en nuestro segundo término. Como ya sabemos, entre las m's debemos colocar la de menor exponente. En este caso sería m al cuadrado. ¿Factor común de quién? El 35 ya no lo colocamos porque lo sacamos como factor común. M al cuadrado ya no la colocamos porque ya sacamos como factor común. ¿Y qué nos quedaría faltando para completar la expresión? N al cubo. Menos el 35. ¿Por quién lo multiplico para que me dé 70? Por 2. Y tenemos m al cubo, pero como ya sacamos m al cuadrado como factor común, ¿cuántas m nos quedan? Nos quedan una sola m. Punto 15. 24a al cuadrado xy al cuadrado menos 36x al cuadrado y a la 4. Primero vamos a sacar el máximo común divisor entre los coeficientes o la parte numérica, que sería el 24 y el 36. Comenzamos sacando mitad. Mitad de 24 es 12, mitad de 36 es 18. Volvemos a sacar mitad. Mitad de 12 es 6 y mitad de 18 es 9. Volvemos a sacar mitad. Mitad de 6 es 3. 9 no tiene mitad, entonces baja el 9. Ahora, como el 3 y el 9 no tienen mitad, pasamos a sacar tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 9 es 3. Y por último, tercera de 3 es 1. Ahora identificaremos cuáles son los números que dividieron al 24 y al 36 a la misma vez. Entonces el 2, porque el 24 y el 36 tuvieron mitad. El 2 otra vez, porque el 12 y el 18 tuvieron mitad. Este 2 no se lo escoge porque 6 tuvo mitad, pero 9 no tuvo mitad. Este 3 también es divisor porque tercera de 3 es 1 y tercera de 9 es 3.
Y este último 3 no se lo escoge porque 1 no tiene tercera y tercera de 3 es 1. Y al multiplicar 2 por 2 por 3 obtenemos 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Es decir que el 12 es el máximo común divisor entre el 24 y el 36. Y es nuestro factor común. Pasamos ahora a la parte literal. En nuestro primer término tenemos a al cuadrado, pero en el segundo término no hay a al cuadrado, es decir, que no hay factor común. Ahora, en nuestro primer término tenemos x y en el segundo término también hay x. Tenemos y y también tenemos y. Recordemos que esta x va elevado a la 1. Entre x al cuadrado y x a la 1, escogemos la de menor exponente, que sería x. Y entre y a la 4 y y a la 2, escogemos la de menor exponente, que sería y al cuadrado. Ahora, factor común de quién. El 12, ¿por quién lo multiplico para que me dé 24? Por 2. 12 por 2, 24. Como a al cuadrado no fue factor común, entonces pasa normal. Y tenemos x, pero sacamos en factor común también x, es decir, que no la colocamos. Y tenemos y al cuadrado, pero también sacamos como factor común y al cuadrado. Es decir, que aquí quedaría ya completa la expresión 2a al cuadrado. Pasamos al segundo término. ¿Por quién multiplico al 12 para que me dé 36? Por 3, 12 por 3, 36. Tenemos x al cuadrado. Y como ya sacamos una x de factor común, ¿cuántas x nos quedarían? Una x. Y tenemos y a la 4. Y como ya sacamos y a la 2, nos quedarían y a la 2 para completar la expresión. Punto 17. 4x al cuadrado menos 8x más 2. En este caso tenemos un trinomio porque hay tres términos. El primer término es 4x al cuadrado, nuestro segundo término menos 8x y nuestro tercer término es 2. Lo primero que vamos a hacer es sacar el factor común en la parte numérica. Es decir, vamos a hallar el máximo común divisor entre 4, 8 y 2. Empezamos con mitad. Mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4 y mitad de 2 es 1. Seguimos sacando mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2 y 1 como no tiene mitad baja 1. Y por último volvemos a sacar mitad. 1 no tiene mitad baja 1, mitad de 2 es 1 y 1 como no tiene mitad baja 1. Escogemos los divisores que dividieron a los tres números a la misma vez. En este caso sería el 2, ya que 4 tuvo mitad, 8 tuvo mitad y 2 tuvo mitad. Este 2 de acá abajo no se lo escoge porque 2 tiene mitad, 4 tiene mitad, pero 1 no tiene mitad. Y este 2 tampoco se lo escoge porque 1 no tiene mitad, el 2 tuvo mitad y 1 no tuvo mitad. Es decir, que el máximo común divisor es 2. Lo colocamos como factor común y en las letras tenemos en nuestro primer término x al cuadrado, en nuestro segundo término x, pero en nuestro tercer término no tenemos x, es decir, que no podemos colocar la x como factor común. Ahora, ¿por qué multiplicamos el 2 para que me dé 4? Por 2, porque 2 por 2 es 4. Pasa la x al cuadrado normal, menos, ¿por qué multiplicamos al 2 para que me dé 8? Por 4, ya que 2 por 4 es 8. Y pasa la x más, en el tercer término tenemos el 2, pero el 2 lo sacamos como factor común, es decir, que ¿quién queda? El número 1. Podemos hacer la comprobación. 2 por 2 es 4, x al cuadrado, menos 2 por 4 es 8, x, más 2 por 1, 2. Punto 19. A la 3 menos a al cuadrado x más ax al cuadrado. Tenemos un trinomio. Nuestro primer término, a al cubo, nuestro segundo término menos a al cuadrado de x y nuestro tercer término ax al cuadrado. Lo que tenemos en común en este caso en los tres términos es la letra a. La letra x no tiene factor común porque aparece en el segundo término y en el tercer término, pero no aparece en nuestro primer término. Recordemos que para poder sacar factor común debe aparecer en todos los términos del polinomio. Y cabe resaltar que la a va elevado al exponente 1. Siempre escogemos la base de menor exponente. Entonces, es decir, que la de menor exponente sería a elevado a la 1. ¿Factor de quién? En el primer término teníamos a al cubo, pero como ya sacamos a la 1, nos quedaría a al cuadrado. Menos, el segundo término,
tenemos a al cuadrado y sacamos una a, nos queda una a y pasa la x normal. Más, del segundo término teníamos a, pero ya la sacamos la a, es decir, que no la colocamos. ¿Y qué colocaríamos? Lo que hace falta para completar el término 3, que en este caso sería x al cuadrado. Punto 21. X a la 3 más x a la 5 menos x a la 7. Tenemos un trinomio, nuestro primer término, x al cubo, segundo término, x a la 5 y tercer término, menos x a la 7. Tenemos en común en los tres términos la x y recordemos que para sacar el factor común debemos colocar la x de menor exponente. Entre el 3, el 5 y el 7, la de menor exponente es x al cubo. ¿Factor común de quién? Como en nuestro primer término ya sacamos la x al cubo y tenemos x al cubo, nos quedaría 1. Más, tenemos x a la 5 en nuestro segundo término, pero como ya sacamos factor común x a la 3, nos quedaría x a la 2. Y menos, en nuestro tercer término teníamos x a la 7 y como sacamos factor común x a la 3, nos quedarían x a la 4. Punto 23. 34a x al cuadrado más 51a al cuadrado y menos 68a y al cuadrado. Tenemos un trinomio donde el primer término es 34ax al cuadrado, nuestro segundo término 51a al cuadrado y nuestro tercer término menos 68a y a la 2. Lo primero que vamos a hacer es hallar el máximo común divisor entre el 34, el 51 y el 68. Los escribimos y comenzamos a descomponerlos en factores primos. Empezamos por mitad. Mitad de 34 es 17, 51 como no tiene mitad baja al 51 y mitad de 68 es 34. Seguimos sacando mitad, mitad de 17 no tiene, baja al 17, mitad de 51 no tiene, baja al 51 y mitad de 34 es 17. Ahora, como 17 y 51 no tienen mitad, entonces sacamos tercera. Tercera de 17 no tiene, baja al 17. Tercera de 51 es 17 y el 17 como no tiene tercera, baja el 17. 17 como no tiene ni mitad, ni tercera, ni quinta, ni séptima, entonces vamos a sacar la 17ª parte. 17 entre 17 es 1, 17 entre 17 es 1 y 17 entre 17 es 1. Escogemos los números divisores que dividieron a los tres numeritos. En este caso, el 2 no se los coge porque el 2 dividió al 34 y al 68, pero 51 no tuvo mitad. Este 2 tampoco se los coge porque 17 no tuvo mitad, 51 no tuvo mitad y 34 sí tuvo mitad. Recordemos que los números divisores deben dividir a los tres al mismo tiempo, como en este caso, que el 17 dividió a los tres al mismo tiempo. Es decir, que el máximo común divisor de 34, 51 y 68 es el número 17. Lo colocamos como factor común. Ahora el factor común en la parte literal es la letra A, ya que se repite en los tres términos. La X solamente está en el primer término, pero no está en el segundo y el tercer término. Y la Y está en el segundo y el tercer término, pero no está en el primer término. Es decir, que el factor común en la parte literal es la A. Y colocamos la de menor exponente. En este caso sería A elevado a la 1. ¿Factor común de quién? ¿Por quién multiplicamos al 17 para que me dé 34? Por 2, ya que 17 por 2 es 34. Como ya sacamos factor común A, no la colocamos, sino que colocamos lo que hace falta para completar el término, que sería x al cuadrado. Más, ¿por quién multiplicamos al 17 para que me dé 51? Por 3. Y como sacamos factor común A y tenemos A al cuadrado, nos haría falta una A. Y pasamos la Y. Menos, ¿y por qué multiplicamos al 17 para que me dé 68? En este caso por 4. Como ya sacamos factor común A, no la colocamos, sino que colocamos lo que hace falta para completar el tercer término, que serían y al cuadrado. Punto 25. A al cuadrado, b al cuadrado, c al cuadrado, menos a al cuadrado, c al cuadrado, x al cuadrado, más a al cuadrado, c al cuadrado, y al cuadrado.
Para este caso tenemos un trinomio, ya que tenemos nuestro primer término, segundo término y tercer término. Vamos a revisar en la parte literal si se repite A en los tres términos. En este caso sí se repite la A en los tres términos. B lo tenemos en el primer término, pero no lo tenemos en el segundo y tercer término. Y C lo tenemos en los tres términos. Y y al cuadrado lo tenemos en el tercero, pero no tenemos en el segundo ni en el primero. Y x al cuadrado lo tenemos en el segundo término, pero no lo tenemos en los otros dos términos. Entonces podemos decir que el factor común para este trinomio es a al cuadrado, c al cuadrado. ¿Factor de quién? Para nuestro primer término, como ya sacamos a al cuadrado y c al cuadrado, ¿qué nos hace falta? B al cuadrado. Menos, para nuestro segundo término, nos hace falta x al cuadrado y en nuestro tercer término nos hace falta y al cuadrado. Punto 27. Tenemos el trinomio 93a a la 3 x al cuadrado y menos 62a al cuadrado x al cubo y al cuadrado menos 124a al cuadrado x. Lo primero que vamos a hacer es hallar el máximo común divisor entre 93, 62 y 124. Los escribimos para descomponerlo en factores primos. Empezamos sacando mitad. 93, como no tiene mitad, baja al 93. La mitad de 62 es 31 y la mitad de 124 es 62. Seguimos sacando mitad. Mitad de 93, como no tiene, baja. Mitad de 31, como no tiene, baja. Y mitad de 62 es 31. Como ninguno de los tres términos tiene mitad, procedemos a sacar tercera. Tercera de 93 es 31. 31 como no tiene tercera, baja al 31. Y 31 como no tiene tercera, baja al 31. Aquí en este caso debemos sacar la 31ª parte de los tres términos. En este caso vamos a ir entre 31. 31 entre 31 es 1. 31 entre 31 es 1. Y 31 entre 31 es 1. Después de haber hecho la descomposición, vamos a ver cuál es el máximo común divisor. En este caso, el 2 no es divisor de los tres números. Este 2 tampoco es divisor de los tres números. Este 3 tampoco es divisor de los tres números. Y el único número que divide a los tres números a la misma vez es el 31. Es decir, que el 31 es el máximo común divisor. Escribimos el 31 como factor común. Y ahora vamos a ver el factor común en la parte literal. En este caso tenemos a en los tres términos, tenemos x también en los tres términos y tenemos y en el primero y en el segundo término, pero en el tercero no tenemos y, es decir, que no hay factor común de y. Ahora, en el primer término tenemos a la 3, en el segundo a la 2 y en el tercero a la 2. Escribimos la base de menor exponente, en este caso sería a al cuadrado. Luego, entre las x, colocamos la de menor exponente, que en este caso sería x a la 1 o también x. ¿Factor común de quién? El 31, ¿por quién multiplicamos para que me dé 93? En este caso lo multiplicaríamos por 3. Como tenemos a a la 3 y sacamos factor común a la 2, ¿cuántas a nos hacen falta? Nos hace falta una a. Y tenemos x al cuadrado y sacamos una x de factor común, nos haría falta una x. Y pasamos la y normal. Menos, ¿por qué multiplicamos al 31 para que me dé 62? Por 2. Como tenemos a al cuadrado y sacamos factor común a al cuadrado, no lo colocamos. Tenemos x al cubo y sacamos como factor común x a la 1, nos harían falta x a la 2. Y el y a la 2 pasa normal. Menos, ¿por quién multiplico al 31 para que me dé 124? En este caso por 4, ya que 30 por 4 me da 120 y 1 por 4 me da 4. Y en la parte literal tenemos a al cuadrado, pero como ya sacamos factor común a al cuadrado, no colocamos nada. Y tenemos x a la 1, pero como sacamos factor común x a la 1, tampoco colocamos nada. Es decir, que así quedaría nuestra descomposición en factores. Punto 29. Tenemos el polinomio. Ya se llama polinomio porque ya tiene más de 3 términos. En este caso tiene 4 términos.
a la 6 menos 3a a la 4 más 8a a la 3 menos 4a a la 2. En la parte numérica tenemos el 4, el 8 y el 3 y aquí que va el número 1, pero no, en este caso no habría factor común en la parte numérica. Ahora vamos a revisar la parte literal. Tenemos a en el primer término, en el segundo término también tenemos a, en el tercero también tenemos a y en el cuarto término también tenemos a, es decir que sí hay factor común. Recordemos que siempre colocamos la base de menor exponente. Entre a la 6, a la 4, a la 3 y a la 2, la de menor exponente sería a la 2. ¿Factor de quién? En el primer término tenemos a la 6. Como sacamos factor común a la 2, nos quedaría a la 4. Menos el 3 pasa normal. Tenemos a la 4 y sacamos factor común a la 2, nos quedaría a la 2. Más el 8 pasa normal y a la 3 sacamos factor común a la 2, nos quedaría a la 1. No es necesario colocar el 1. Y menos el 4 pasa normal. Y a al cuadrado, como ya se lo sacó como factor común, entonces no es necesario colocarlo y así nos quedaría la descomposición en factores. Punto 31. Tenemos el polinomio, ya que tiene más de 3 términos. X a la 15 menos X a la 12 más 2X a la 9 menos 3X a la 6. En la parte numérica no tenemos factor común, ya que aquí iría el 1, el 1, el 2 y el 3. No tenemos factor común. Pero en la parte literal tenemos que se repite en los 4 términos la X. Recordemos colocar la X de menor exponente, que en este caso entre el 15, el 12, el 9 y el 6, la de menor exponente sería X a la 6. Ahora, en el primer término tenemos X a la 15. Pero como ya sacamos X a la 6 como factor común, nos quedarían X a la 9. Menos, tenemos X a la 12. Sacamos factor común X a la 6, nos quedaría X a la 6. Más, el 2 pasa normal. Teníamos X a la 9, sacamos factor común X a la 6, nos queda X a la 3. Menos, pasa el 3 normal. Y como X a la 6 se lo sacó como factor común, no colocamos nada más y así nos quedaría la descomposición en factores. Punto 33. Tenemos nuestro polinomio que tiene 4 términos. 16x al cubo y al cuadrado menos 8x al cuadrado y menos 24x a la 4 y al cuadrado menos 40x al cuadrado y al cubo. Lo primero que vamos a hacer es sacar el máximo común divisor entre estos 4 numeritos. Entre el 16, el 8, el 24 y el 40. Empezamos sacando mitad. Mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 24 es 12 y mitad de 40 es 20. Seguimos sacando mitad. Mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2, mitad de 12 es 6 y mitad de 20 es 10. Seguimos sacando mitad. Mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3 y mitad de 10 es 5. Seguimos sacando mitad. Mitad de 2 es 1, 1 como no tiene mitad baja normal, 3 como no tiene mitad baja el 3 y 5 como no tiene mitad baja el 5. Ahora sacamos tercera. El 1 baja normal, el 1 baja normal. Tercera de 3 es 1 y 5 como no tiene tercera baja el. Y por último sacamos quinta. 1 como no tiene quinta baja el 1, 1 como no tiene quinta baja el 1, aquí baja el 1 y quinta de 5 es 1. Revisaremos cuáles son los números divisores, que en este caso pues dividen a los 4 numeritos. En este caso sería el 2, ya que el 2 divide al 16, al 8, al 24 y al 40. Otra vez el 2, aquí otra vez divide a los 4 al mismo tiempo. Este 2 ya no se lo toma porque el 2 divide al 2, pero no divide al 3 ni al 5. Este 3 tampoco se lo toma porque el 3 divide al 3, pero no divide al 5. Y este 5 tampoco se lo toma porque el 5 divide al 5, pero no divide a los 1. Es decir, que el máximo común divisor es 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Lo colocamos como factor común en la parte numérica y ahora vamos a revisar el factor común en la parte literal. Para este caso la X se repite en los 4 términos y la Y también se repite en los 4 términos. Recordemos colocar
las bases de menor exponente. Para las x, la de menor exponente es x al cuadrado. Y para las y, la de menor exponente es y a la 1. Factor de, ¿por qué multiplicamos al 8 para que me dé 16? Por 2, ya que 8 por 2 es 16. Como teníamos x al cubo y sacamos x al cuadrado como factor común, nos haría falta una x. Tenemos y a la 2 y sacamos y, nos quedaría y menos, ¿por qué multiplico al 8 para que me dé 8? Por 1, ya que 8 por 1 es 8. X al cuadrado, pero como ya lo sacamos factor común, no colocamos nada. Y la y también no se la coloca porque ya la sacamos. Seguimos con el tercer término. Menos, ¿por qué multiplico al 8 para que me dé 24? En este caso por 3, ya que 8 por 3 es 24. Tenemos x a la 4, pero como ya sacamos x al cuadrado, nos quedarían x a la 2. Y tenemos y a la 2, pero como ya sacamos factor común y, nos quedaría una y. Menos, y por último, en el cuarto término, ¿por qué multiplicamos al 8 para que me dé 40? Por 5, ya que 8 por 5 es 40. Como sacamos factor común x al cuadrado, no se lo coloca. Y en factor común de y, sacamos una y como tenemos y a la 3, nos harían falta y a la 2. Y de esta manera nos quedaría la descomposición en factores. Punto 35. Tenemos el trinomio 100a al cuadrado b al cubo c menos 150a b al cuadrado c al cuadrado más 50a b al cubo c al cubo. Primero lo que vamos a hacer es sacar el máximo común divisor entre 100, 150 y 50. Recordemos que la descomposición se hace en factores primos. Comenzamos sacando mitad. Mitad de 100 es 50, mitad de 150 es 75 y mitad de 50 es 25. Seguimos sacando mitad. Mitad de 50 es 25, mitad de 75 no tiene, baja. Y mitad de 25 no tiene, entonces baja el 25. Ahora, como ninguno de los tres tiene mitad, procedemos a sacar tercera. 25, como no tiene tercera, baja. La tercera de 75 es 25. Y 25, como no tiene tercera, baja al 25. Procedemos a sacar quinta. Quinta de 25 es 5. Quinta de 25 es 5. Y quinta de 25 es 5. Y por último, volvemos a sacar quinta. Quinta de 5 es 1, quinta de 5 es 1 y quinta de 5 es 1. Ahora encontraremos cuáles son los divisores que dividieron a los tres numeritos al mismo tiempo. En este caso sería el 2, ya que los tres tuvieron mitad. Este 2 no se los coge porque el 50 tuvo mitad, pero los otros dos no tuvieron mitad. Este 3 no se los coge porque el 25 no tuvo tercera. Este 5 sí se los coge porque los tres números tuvieron quinta y este 5 también se los coge porque los tres tuvieron quinta. Es decir, que el máximo común divisor es 2 por 5, 10 y 10 por 5, 50. El número 50 sería nuestro máximo común divisor y ese es nuestro factor común también. Ahora, en la parte literal, en los tres términos se repite la A, la B también se repite en los tres términos y la C también se repite en los tres términos. Recordemos escoger la base de menor exponente. En las A, la de menor exponente es A elevado a la 1. En las B es B al cuadrado. Y en la C es C elevado a la 1 o C. ¿Factor de quién? El 50 por quién lo multiplico para que me dé 100. En este caso por 2, ya que 50 por 2 es 100. Tenemos a al cuadrado, pero como se sacó factor común a, nos quedaría una a. Tenemos b al cubo, como se sacó b al cuadrado, nos quedaría una b. La c no se coloca porque se sacó como factor común. Menos, ¿por quién multiplico al 50 para que me dé 150? En este caso por 3, ya que 50 por 3 es 150. La a no la colocamos porque la sacamos como factor común. El b al cuadrado no lo colocamos porque lo sacamos como factor común. Y tenemos c al cuadrado y sacamos c de factor común, nos quedaría c. Más el 50, ¿por qué lo multiplico para que me dé 50? Por 1. Es decir, que no lo colocamos.
La a no se la coloca porque se la saca como factor común. Tenemos b al cubo y como se sacó b al cuadrado nos quedaría una b. Y tenemos c al cubo y como sacamos factor común c, nos quedaría c al cuadrado. Y de esta manera nos quedaría hecha la descomposición en factores. Punto 37. Tenemos el polinomio de 5 términos, a la 2 menos 2a a la 3 más 3a a la 4 menos 4a a la 5 más 6a a la 6. En la parte literal no tenemos factor común, pero en la parte numérica tenemos la letra a, que se repite en los 5 términos. Recordemos siempre colocar la base de menor exponente. En este caso la base de menor exponente sería a la 2. ¿Factor de quién? Como tenemos a a la 2 y sacamos factor común a la 2, nos queda 1. Menos el 2 baja normal. Teníamos a la 3 y el factor común fue a la 2, nos queda a. Más el 3 baja normal. Teníamos a la 4 y el factor común fue a la 2, nos queda a la 2, menos el 4 baja normal, a la 5 y el factor común a la 2 nos quedaría a la 3, más el 6 baja normal y el factor común, como fue a la 2 y teníamos a la 6, nos quedaría a la 4. Y de esta manera nos queda hecha la descomposición en factores. Punto 39. Tenemos el polinomio a a la 20 menos a la 16 más a la 12 menos a la 8 más a la 4 menos a la 2. Y tenemos que el factor común en la parte literal es la a, ya que se repite en los 6 términos. Y sacamos la base de menor exponente, en este caso sería el a al cuadrado. ¿Factor común de quién? Como teníamos en el primer término a la 20 y el factor común fue a la 2, nos quedaría a la 18. Menos, en el segundo término tenemos a la 16 y el factor común es a la 2, nos quedaría a la 14. Más, en el tercer término, a la 12 y el factor común fue a la 2, nos quedaría a la 10 menos el cuarto término es a la 8 y el factor común fue a la 2, nos quedarían a la 6 más para el cuarto término a la 4 y el factor común a la 2 nos quedaría a la 2 menos, y en el último término como tenemos a la 2 y el factor común fue a la 2 nos quedaría 1. Espero les haya gustado este video y si fue así dale like, comenta y suscríbete para recibir más contenido. Nos vemos en un próximo video.